agradamos a Dios y debemos hacerlo. Tampoco la iglesia fue comenzada como un lugar de evangelismo. O sea, no se creó la iglesia para que la gente venga y sea salva exclusivamente en la iglesia. Claro, la gente viene a escuchar la palabra de Dios, le presentamos el evangelio en la iglesia y lo seguiremos haciendo. Pero eso no fue el plan por el cual Cristo diseñó la iglesia. Los domingos el hermano Julio, siempre que tenemos visitantes, los lleva ahí a la parte de atrás y les enseña con calma el plan de salvación. Queremos que la gente entienda qué quiere decir la salvación en Cristo. Entonces, el asunto es que esa clase de iglesias se conoce como iglesias evangélicas. ¿Está mal? No. Claro que la gente debe de venir a la iglesia y escuchar el evangelio, claro que sí. El asunto es que si en la iglesia es el único lugar donde esa iglesia predica el evangelio, estamos bien limitados. Porque el mundo es el campo misionero del cristiano en donde vamos y hablamos de Cristo. No sé si me entienden. O sea, claro que tenemos que ganar almas dentro de la iglesia. Hacemos días grandes, enfoques especiales en el que invitamos a la gente y se le predica el evangelio. Pero si solo nos limitamos a hablar del evangelio aquí, hermano, estamos bien limitados. Jesucristo no vino a la casa de José y María y se quedó ahí esperando a ver quién quería venir para ser salvo. Y dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar. La palabra buscar implica una acción, un movimiento. Implica que Él estuvo, dice la Escritura, en pueblos, ciudades y aldeas. Entonces, Jesús tampoco comenzó la iglesia como un lugar de evangelismo. Vimos que la iglesia, y esto nada más es un resumen, vimos que la iglesia fue dada para nuestra madurez. Vimos en Efesios 4 cómo es que la estatura del cristiano, la medida del cristiano es Cristo. Entonces la iglesia fue dejada para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual. Y a propósito, no debemos nunca de dejar de crecer, hermanos. No debemos nunca dejar de crecer. Tenemos que buscar crecer en gratitud, crecer en adoración, crecer en liderazgo, crecer en enseñanza, crecer en paciencia, crecer en amor, crecer en servicio, crecer en generosidad, crecer en nuestros dones. Siempre buscamos crecer porque nuestra medida es Cristo. Una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están así o así o así o así o así? Y vimos que un problema de la falta de crecimiento es que nos limitamos a compararnos con otros. Pues somos como el fariseo, ¿verdad? Dijimos la semana pasada que le dijo al publicano, o me decía Dios, Señor, yo no soy como este pecador, porque se estaba comparando con él. Hermano, y Dios no te mandó a compararte con nadie. Tu medida es Cristo. Tu estatura es Cristo. Entonces, por eso, hermanos, yo no puedo compararme con el que hace más que yo, ni con el que hace menos que yo, porque me convierto en religioso. Yo debo de seguir a Cristo porque Él es mi meta a seguir. Ciertamente, no exentamos los líderes, pues, ser ejemplo. Es una realidad. Como liderazgo, Dios nos da ese oficio, nos delega eso, pero no nos delega eso porque para que aprendamos, aunque seguimos aprendiendo, pero nos delega eso porque se supone que ya somos ejemplo. Claro está, el líder es ejemplo, pero nuestra meta no es el líder, nuestra meta es Cristo. Entonces la iglesia fue establecida como un lugar para la madurez. También la iglesia vimos que fue establecida como un lugar para obtener ánimo. Eso lo vimos la semana pasada también. Hermanos, la iglesia, y dentro de esos dos temas recorrimos un par de servicios más, adentrándonos en la membresía de una iglesia, en el ánimo de la iglesia, en por qué debo de ser un cristiano espiritual, y todo eso debajo del propósito de por qué se creó la iglesia y por qué vamos a la iglesia. Mire, 1 Corintios 16:1, voy a mencionar 2 puntos y continuaré con la siguiente parte del estudio que es acerca de el congregarnos, el peligro de no congregarnos en la luz de la Biblia. A veces creemos que no es problema ir o no ir a la iglesia, pero la Biblia dice que sí.
Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 1. Sígame, por favor. Primera de Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, la base o la razón de por qué las iglesias nos congregamos entre semana, miércoles o jueves, es a causa de que el ejemplo que tomamos de Cristo, aunque sin duda fue un ejemplo pascual, pues la iglesia estaba reunida antes de que Cristo fuera crucificado, estaban reunidos, pero también la iglesia, dice la Biblia, que estaba reunida el primer día de la semana. Entonces, en el caso de nuestra iglesia es el motivo por el cual nos reunimos el miércoles entre semana y el domingo. Hermanos, no hay ningún problema de congregarnos todos los días, no hay ningún problema, no alteramos nada, es una buena costumbre que se tomó a base de que la iglesia con Cristo se reunió antes de su crucifixión. Hay quien dice el miércoles, hay quien dice el jueves, eso no es problema, pero lo que sí coordinamos todos es que Cristo resucitó el primer día de la semana. Esta iglesia de Corinto sabía eso y se congregaban el primer día de la semana. El apóstol Pablo da una instrucción y la instrucción es que ahí es donde se llevaban las ofrendas. Ahora, voy a ser justo y ético con el pasaje. Si nos fijamos, ese pasaje habla de una ofrenda para los santos. Muy seguramente la ofrenda que nos habla el capítulo número 8 del libro de Segunda de Corintios, que más adelante se estaba efectuando. No estamos seguros de qué ofrenda exactamente se refiere, pero podemos pensar que era la ofrenda para los santos de Jerusalén, porque es lo que las dos cartas se refieren. Ahora, aquí está hablando de una ofrenda para los santos, pero nos da la luz para entender los principios bíblicos que de ahí podemos tomar. Por ejemplo, ahí dice que cada primer día de la semana, eso es domingo, se reunían en domingo. A propósito, este es un versículo que nos ayuda a entender por qué no nos reunimos en sábado. El sábado es día de reposo, sí. ¿Sigue siendo el día de reposo el sábado? Claro. Pero ya no estamos sujetos nosotros a la ley mosaica. Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces la iglesia, aquí vemos que se reunía el primer día de la semana. El apóstol Pablo instruye y dice: cada primer día de la semana, cada uno ponga de vosotros aparte algo. Y ese algo, si nada más dijera eso, pues quedaría en el limbo o en el suspenso, ¿qué es lo que debo de separar? Pero el apóstol Pablo aclara y dice: según haya prosperado. Según Dios nos haya prosperado, es como yo debo de apartarlo y presentarlo en la iglesia, según el apóstol Pablo está dando esta instrucción. Entonces, ¿para qué se crea la iglesia? Bueno, ya vimos que fue para nuestra madurez, para nuestro ánimo y también para presentar nuestras ofrendas delante de Dios, según este texto. Dice el apóstol Pablo: cada domingo, cada primer día de la semana, según cada uno de vosotros ponga aparte. O sea, eso no es algo de todo el montón, es puesto aparte, según haya prosperado. Se entiende que aquí no está hablando solamente de una ofrenda generosa para alguien, porque habla separar algo según lo que hayamos prosperado. De acuerdo a eso es lo que yo presento delante de Dios en obediencia. A eso se le llaman los diezmos. Diezmos no es una cantidad que simplemente yo pongo en mi mente. Diezmo es la cantidad de acuerdo a cómo prosperé. El 10% le pertenece a Dios. ¿Alguien tiene una frutería? ¿Alguien de aquí tiene frutería? No, ¿verdad? Alguien tiene una frutería. Esa frutería vende 15,000 pesos a la semana, pero no los 15,000 pesos son de ganancia. Ahí no son utilidad, es bruto. Hay que sacar la inversión, hay que sacar. Y de la ganancia es que se separa
y se presenta a Dios el 10%. ¿Sí me entienden eso, hermanos? O sea, si la frutería vende 20,000 pesos, no sé, hay quien decide hacerlo. Nosotros cuando trabajábamos en los mercados diezmábamos del bruto, pero la Biblia no requiere el bruto, sino el neto. O sea, esto es mi ganancia. Una vez alguien me preguntó, pastor, yo trabajo en una empresa y mi nómina, y me enseñó literalmente su nómina. Yo no le pedí hacerlo, no acostumbro a hacer eso, pero el hermano quería entender algunas cosas de sus finanzas y me enseñó su nómina. Entonces, cuando él se dio cuenta que lo que a él le retenían para Infonavit era una ganancia de él, y cuando él lo que le retenían del seguro era una ganancia de él, pues él me dijo, pues entonces yo debo de diezmar de eso porque es mi ganancia. Pues sí, claro, según haya prosperado. Obviamente, hermanos, en otros tiempos hemos visto el uso de las ofrendas, el uso de los diezmos, cómo la Biblia nos da luz para aprender a cómo hacer el manejo de las finanzas de una manera ética, de una manera transparente, de una manera lógica. No es prudente que el pastor maneje el dinero de la iglesia. No es prudente que la familia del pastor maneje el dinero de la congregación. Para eso se tiene un tesorero, para eso se tienen hermanos que administran, que supervisan. Mi trabajo es obviamente que ese recurso que la iglesia tiene se use de la mejor manera y de la manera adecuada. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que la iglesia entonces también fue establecida como un lugar, según el apóstol Pablo, donde vamos y presentamos nuestras ofrendas. En este caso que vemos aquí, nuestros diezmos. No solamente eso, la iglesia también fue puesta como un lugar donde se recibe consuelo. Mire capítulo 20 de Juan, San Juan. Estamos viendo para qué está la iglesia, hermanos, para qué existe la iglesia. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Mire por favor el versículo número 19. San Juan capítulo 20 y versículo 19. ¿Estamos allí, hermanos? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de ¿quién? Vino Jesús y puesto en medio les dijo, hermanos, ellos están reunidos y el motivo es miedo. No me acuerdo. A ver, los hermanos que más tiempo tienen aquí conmigo, una vez tuvimos que salir por la brecha de allá, porque aquí hubo algo. ¿Qué hubo aquí? ¿Mataron a alguien o algo? ¿O había un muerto o armas o no me acuerdo qué aquí, verdad? Y no me acuerdo si mandamos al hermano Andrés o se ofreció de voluntario o nomás a ver, pues vayan ahí. Estaba Jesús Fiscal, creo todavía. Sí, algo así pasó. Estaban las patrullas y mandamos a 2 o 3 nomás para que fueran digo, pues a los más santos, ¿verdad? A los que andan mejor con Dios y todo. Yo me quedé aquí orando por ellos. Pero los mandamos a ver cómo estaba la cosa. No, pastor, está todo bien, nomás hay que irnos por acá. Entonces yo le dije a la iglesia, no salgan, vamos a esperarnos. Ya fueron, vivorearon cómo estaba la cosa. ¿Podemos salir por acá? Sí. Y de volada, pelotón, a las 6 oriente y vámonos de volada, hermanos. Esta iglesia estaba reunido por miedo. La congregación de Cristo, los discípulos de Cristo estaban reunidos por miedo. En este mismo lugar que ellos tenían miedo, Él consoló a los discípulos y les dijo, tened paz, paz a vosotros. Y estoy seguro que cuando Él usa esa palabra, shalom, paz, a ellos viene aquella frase cuando Cristo les dijo, yo te doy la paz, pero no como la que el mundo da. Yo te doy vida, pero una vida diferente a la que el mundo te da. Hermanos, fue en este mismo lugar donde Cristo anteriormente les había prometido la venida de un consolador cuando estaban reunidos, que les dijo, voy a ir, pero les conviene que yo me vaya para que el consolador venga y esté con ustedes.
Fue ahí donde Él les dijo que Él iba a preparar lugar para ellos y que estuviesen juntos, San Juan capítulo 14. Fue ahí donde les dijo, no se turbe vuestro corazón, San Juan 14, verso 1. Fue ahí que Él les dijo que iba a regresar otra vez, San Juan capítulo 14, verso 5. Fue ahí que Él les dijo que ellos iban a tener aflicción en el mundo, pero que confiaran, San Juan capítulo 14. Fue ahí donde Él oró por ellos y le dijo, Señor, te pido que por ellos, Señor, no que los saques del mundo, Señor, pero que los guardes del mal. Hermano, fue donde estaban congregados, fue en la congregación donde ellos recibieron consuelo. Entonces, la iglesia también fue diseñada y fue creada como un lugar para recibir consuelo. ¿Consuelo de qué? Pues de la pérdida de un ser amado, sin duda alguna. Consuelo de la aflicción, consuelo de la enfermedad, consuelo de del llanto, de las lágrimas. ¿Cuántas veces no se ha parado algún hermano o hermana en Cristo a pedir oración y empezar a llorar? Voy a decir esto, hermanos, y lo voy a decir con mucho respeto, pero como un ejemplo. Año 2020. En estos días me han salido muchas historias de recuerdo del año 2020. Qué bonito está ya nuestro templo, hermano, y nuestro terreno. Estaba bien feo y ahora que veo, no, estaba muy seco, estaba muy... Pero bueno, gracias a Dios por eso. Año 2020. Hermano Juan Gil cayó enfermo del COVID. Era en el 21, ¿verdad, hermano? ¿2020 o 2021? 2020, mero 2020, sí es cierto. ¿Mes de agosto o julio? Julio. Mes de julio. Tuvimos una reunión de varones. Para los que no están aquí desde ese tiempo, nuestra iglesia se mantuvo con lo más normal que pudimos. Íbamos a evangelismo, íbamos a los cruceros, íbamos a las calles, tuvimos los servicios aquí. Lo más normal que pudimos tener, los servicios lo tuvimos. Un sábado estuvimos en una reunión de varones jugando voleibol y comiendo. Creo que la hermana hizo tamales ese día, la hermana Eunice nos hizo unos tamalitos. Estábamos aquí afuera. Hermano Juan González estaba, si mal no recuerdo. Y el domingo el hermano Juan Gil no vino. Es raro que este hombre falte, o porque está en el rancho o porque está en la playa, digo en Tampico con su familia, pero no falta el hermano Juan Gil, y faltó ese día. Entonces ya me avisó, no, me pastor, ando malillo, me siento raro, me siento mal, ahí, oren por mí. Está bueno, hermano. Oiga, pues el lunes el hombre se lo llevan, pues ya casi sin aliento. Así de un momento a otro el hermano cayó, y toda su familia, la hermana Mari, Cristian, Johnny, empezaron con síntomas de lo que era el COVID días atrás, pero pues obviamente sin tanta afectación. Y empezamos a orar. Tuvimos el primer servicio que fue el miércoles, y la hermana Mari, ahorita no está presente, pero estaba la hermana Mari y llorando la hermana. Oren por mi viejito. Y yo no sabía cuál viejito, hermano, pues el hermano está joven, pero oren por mi viejito. Y mi esposa iba y la abrazaba y orábamos con la hermana y nos pesaba, hermano, pues todos queremos al hermano Juan Gil. Y luego venía ya su cumpleaños, y él le había dicho que iba a invitar algo, y Señor, pues después de su cumpleaños, ¿verdad? Oiga, total que hicimos cultos especiales de oración porque se puso malo, hermanos, al borde de la muerte. Y hubo un hermano de la congregación con un buen corazón. Tú sabes cuando existe la mala leche cristiana, y tú sabes cuando el corazón es bueno, es íntegro. Y yo estoy seguro, puedo meter mis manos al fuego para saber que lo que él decía lo hizo con un corazón limpio y con un corazón puro. Yo estaba lavando los trastes, estaba en oración en la casa. Estaba ayudándole a mi esposa a lavar los trastes, y recibo una llamada de este hermano, y el hermano me dice, pastor, estamos orando por el hermano Juan Gil, pastor, pero mire, pues la verdad es que un hermano y yo, y me dijo quién, dice, estuvimos platicando acerca de, pues no será a lo mejor prudente decirle a la hermana Mari que pues mientras se le pasan los síntomas y todo eso, pues pueda estar en casa.
y pastor, pues seguir orando nosotros por el hermano Juan y esto y aquello. Y lo dejé que hablara, te repito, un bonito corazón, un buen corazón, pero me quebró. Y yo respondo y le digo, hermano, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Y luego el hermano me dijo, no, pastor, ya no, ya, déjelo, olvídese que le dije. Le digo, no, ya me lo dijiste. Y luego le dije, ¿qué si fuera tu esposa la que ocupa consuelo? Y el hermano me dijo, no, pues que tiene razón, pastor. Entonces yo le dije al hermano, si la iglesia no está para consolar en estos momentos de pandemia, pues vamos a cerrar las puertas de la iglesia y vámonos al mercado, ahí sale buena lana, le dije. Vamos a dejar la iglesia y vámonos a dedicarnos a otra cosa. Y yo le dije al hermano, yo tengo miedo que mi familia se enferme. Yo no quiero que mi esposa se enferme. Yo no quiero enfermarme. Pero hermano, la hermana Mari nos necesita. Tiene razón, pastor. El siguiente servicio, este hermano y su esposa estaban abrazando a la hermana Mari y orando con ella. Es normal el miedo. Creo que en esos momentos el pánico, ¿verdad?, se apoderó de mucha gente. Pero hermanos, la iglesia fue dejada como un lugar de consuelo. Como un lugar, híjole hermano, no, como que no me entienden, ¿verdad? Es dejada como un lugar de consuelo. A veces no es lo que usted pueda decir. Hay situaciones, hermanos, en la vida del ser humano donde las palabras que usamos saben a cartón, no sirven. Pero a veces nomás hay que dar el hombro. Vente hermano, vamos a llorar juntos. Yo les he dicho a varios, ¿qué hermano? Traigo ganas de llorar. ¿Cuándo nos juntamos a llorar? Traigo ganas de... Hermano, a veces no ocupas decir nada. A veces nada más es acercarte y, hermano, estamos contigo. Y empieza a llorar, llora con él, llora con ella. Abrácense, motívense, anímense, vamos a orar, hínquense. Qué hermosa, hermano, manera de entender y dar a entender al inconverso. Porque la palabra de Dios dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieran que, hermanos, amor, los unos a los otros. Pastor, qué imprudente. Pues yo no sé si fue imprudencia, pero creo que es a lo que Dios nos ha comisionado y ha dejado. En ese tiempo visitamos gente enferma, movimos gente enferma. Por la gracia de Dios fui el último que me enfermé de la congregación. Y luego, cuando enfermo, aunque gracias a Dios, pues uno que anda bien con Dios no le fue tan mal. Mi esposa le fue mal. Pero no, yo nada más traía dolor de cabeza, no olía y no sabía por 3-4 días, pero de volada me vino todo eso, ¿verdad? Parte al cielo nuestro hermano David y me avisan que el hermano David partió al cielo, esposo de la hermana Aide. La iglesia fue dejada para consolar. Le hablo a mi doc, él sabe que soy ministro, le explico la situación. Me dice, tú no tienes nada, dice, fuiste asintomático, no pasa nada, dice, pero me dice, los feligreses saben que tuviste COVID. Le digo, pues sí, no fui, porque usted me dijo que no fuera. Dice, pues ponte nomás el cubrebocas para que puedas ir, pero ve, no hay problema. Y fui. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia fue dejada como un lugar de consolación. ¿Sí me entiendes? Y a veces nos toca ser consolados, pero a veces nos toca consolar. Hermano, y aunque yo no sea consolado, Dios me manda a ir y consolar a alguien más, pero lo correcto es que te consolemos y que tú consueles. Porque luego nos gusta que como al gatito nos hagan así, ¿verdad? Pero no vamos y le hacemos al gatito también. Entonces, la iglesia, hermano, también fue dejada, claro, como una familia, claro, como un cuerpo, pero en lugar donde hay consuelo. Cristo consoló a la iglesia donde se reunían, cuando se reunían, cuando estaba con ellos. Hermano, nuestras palabras nunca pueden ser palabras hirientes, menos en la congregación, hermano.
No sea áspero en sus palabras. Es una mentira que las palabras se las lleva el viento. No es cierto. Las palabras pueden herir más que golpes, hermanos. Entonces, no use palabras hirientes. Use palabras de consuelo. Use palabras de ánimo. No, hombre, hermano, está chiflado, que se ponga, espérate, ¿tú cómo sabes que está chiflado? Acércate, mira qué ocupas, si está pasando por alguna situación. Pero somos buenos para señalar, ¿verdad? Pero no, hermano, el propósito de la iglesia no fue ir y señalar, no fue ir y apantallar, no fue ir a ver quién canta más bonito o quién hace, no. Un propósito específico fue consolar. No sea usted un hermano que la gente le quiera sacar la vuelta. No, sea usted un hermano que la gente lo busque y le diga, hermano, qué bueno verte, Dios te bendiga, hermano, gracias, hermano, ore por mí. Qué bonito es decirle a alguien, ore por mí, y saber que sí va a orar por ti. Hermano, acuérdate que todos en la vida ocupamos consuelo, pero también ocupamos consolar. Vamos ahí, hermanos. Una vez mi papá me enseñó un principio y él me decía, porque pues uno de niño, ¿verdad? Chamaco, pues, oiga, pues uno no tenía para muchas cosas. Entonces comprábamos con don Juanito, no de niño. Comprábamos con don Juanito tostadas preparadas con chile, pero comprábamos 4 para 10, hermano, 4 tostaditas para 10 puercos. Y comprábamos 2 refrescos a lo mucho y en bolsa, ¿verdad? Para todos. Entonces, ¿qué se va a morir uno, hermano? Ya está uno bien contaminado de todo eso. Pero la regla era, si no pones, ¿qué, hermano? No comes. No, tú pusiste poquito, dale una chupadilla nomás, ¿Sí te acuerdan de esas? No, hermano. Tú no pusiste, tú deja ahí. Por eso yo puse más. No, sí es cierto, la mitad de la tostada es tuya, Y uno se ponía, depende de lo que diste. Pero mi papá, cuando una vez que nos escuchó, me enseñó y me dijo, ¿y qué si fueras tú el que no traes para cooperar? Dice, nunca se pone esa regla. Me dice, porque a veces vas a traer y a veces no vas a traer. Entonces el que no trae debe de comer de los que sí tienen. Eso se me quedó con las tostadas de don Juanito, hermano, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Nada, pero me acordé ahorita, ¿verdad? Y quería expresarlo. Es un buen principio que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas iglesias se convierten en iglesias evangélicas, o sea, solamente evangelizamos dentro de la congregación, pero el Señor comenzó una iglesia donde la iglesia fuera madurada, fuera creciente, madurara en la fe, madurara en el conocimiento de la palabra, que no sea llevado por viento de doctrina, sino que puedan ser edificados para poder salir y poder llevar el evangelio a aquellos que han sido maduros. La iglesia fue dejada como un lugar donde presentamos nuestros diezmos y ofrendas, de acuerdo Dios nos ha prosperado. La iglesia fue dejada como un lugar de consuelo, pero también un lugar de ánimo en los tiempos difíciles para seguir haciendo la obra de Dios. Y hermanos, el Señor nos dice que cada creyente aquí en la tierra debe de hacer lo que Él vino a hacer: predicar el evangelio. Pero hermanos, para hacer eso, qué bueno es tener, como alguien dijo algún día, un cuartel general, un lugar de adiestramiento, de entrenamiento, como lo es la iglesia, que Él compró con su propia sangre. Pero para hacer eso se necesitan personas maduras, personas animadas, personas consoladas y claro, personas que han aprendido a sustentar en su obediencia la causa de Cristo. Entonces, hermanos, cuando vamos a la iglesia se supone que debemos de tener esto dentro de nuestro entorno. En la iglesia vamos y nuestra madurez, hablamos de eso, debajo del punto de la madurez es donde desarrollamos nuestros dones. Tú tienes un don espiritual, aunque usted no crea. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo, Dios a usted le ha dado por lo menos un don. Hay quien tiene más de un don, y en esta iglesia tenemos muchos dones. Don Juan, tenemos gente que tiene multiplicidad de dones, ¿verdad? Hay quien tiene el don de
dijo el pastor Ortiz, nomás no hay que tener el don de animal, ¿verdad? Don de cantar, el don de predicar, el don de exhortar, el don de generosidad, el don de servicio. Hay gente aquí, hermano, que no ocupas pedirle que haga algo, ya lo están haciendo. Para mí, sin duda, eso es un don, el don de servir a mi prójimo. Hermano, la iglesia es un lugar donde ocupamos permanecer. Pero la continuación de este estudio, voy a continuar en este momento por unos minutos, es ¿qué pasa cuando dejo de congregarme? Porque a veces, hermano, se desestima la importancia de la iglesia, la gente simplemente deja de congregarse. Desde que la iglesia comenzó en el ministerio terrenal de Cristo, esa ha sido la práctica más evidente de una iglesia. Somos conocidos como gente que se congrega. Obviamente, hoy en día se dice, es que yo voy a la iglesia. Mi vecino va a la iglesia. Es que nosotros vamos a la iglesia. Somos conocidos los cristianos como gente que se congrega. Voy a decir esto y de nuevo, como lo he dicho antes, lo digo con respeto. Mi papá a nosotros nos enseñó que éramos católicos. Nunca nos dijo por qué. Nunca nos dijo para qué. Nunca nos dijo nada. Nomás nos dijo somos católicos. ¿Está bien? Pero nunca fuimos a la iglesia católica. Bueno, a mí me mandó a hacer la primera comunión. Tenía 7 años. Empezaba a las 3, se acababa a las 4 y yo le corría porque a las 4, hermano José Luis, empezaba triple manía. Lucha triple A. Es de lo que yo me acuerdo del tiempo del ¿cómo se llama? La comunión. Lo hice por un año, me gradué. Me dijeron que tenía que pasar con el señor cura, confesarme, y yo no sabía qué era eso. Tenía 8 años ya, empecé de 7. Y un amiguito mío, compañero ahí del curso, me dijo, ¿qué vas a decir tú? Le dije, pues no sé, ¿tú qué vas a decir? No, pues yo me robé un chicle. Y luego estaba otro compañero, ¿y tú qué vas a decir? No, pues hombre, tú nomás di que te robaste algo y ya. Pero el compañerito ya era más grande, ya secundaria. Pero era buena onda, nos trataba bien y nos decía, no, usted nomás díganle que hicieron algo malo y ya, es lo que él va a escuchar. Entonces me tocó a mí pasar a hacer la primera comunión o a confesarme y ya le dije yo que me había robado un chicle y luego al final me di cuenta que como 4 dijimos que nos habíamos robado un chicle. Entonces, pobrecita señora, cómo quedó sin chicles, ¿verdad? En su tiendita, pero fue todo lo que yo tuve de cercanía con la iglesia católica. Mi papá no me dijo por qué, nunca nos enseñó. Claro, después mi papá vino a Cristo, íbamos a bodas, 15 años y ya. Pero no supimos, no nos congregábamos, no asistíamos. Cuando íbamos a las bodas o a los 15 años, ahí estaba la gente por mi culpa, y yo no sabía cuándo se paraban y luego se sentaban y luego se agachaban y luego yo no sabía, o sea, porque había como un rito, algo, ¿verdad? Pero la gente ya sabía, no como aquí que pues nos ponemos de pies, hermanos, pueden sentarse, vamos a saludarnos. Y ahí no, la gente, yo me acuerdo que ya sabían como cada cosa cuando les tocaba hacer qué. No nos congregábamos. Los cristianos, hermanos, siempre hemos sido conocidos como gente que se congrega, gente que va a una asamblea. La palabra asamblea es de donde deriva la palabra eclesía, grupo de personas reunidas. Es una práctica que a propósito sigue vigente. La gente no se reúne en Facebook, la gente no se reúne en YouTube. No existe la iglesia virtual. No puede ser iglesia virtual porque la iglesia es una asamblea que se reúne y no están reunidos. Gracias a Dios por las predicaciones, por el YouTube. La vez pasada el hermano Jorge estaba trabajando y estaba viendo el servicio por internet. Me mandó por ahí una captura. Gracias a Dios por eso. Pero la iglesia es una asamblea. Mire 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Vimos el propósito de congregarnos y ahora el peligro de no congregarnos. Mire 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo número 15. 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hermanos, no hay otra institución que proclame y propague la verdad más que la iglesia. La iglesia es una pregonera de verdad. La iglesia es una anunciadora de verdad. Hablamos la verdad del evangelio, y la verdad del evangelio es que solo Cristo salva. Hablamos la verdad del pecado. El pecado es malo. El pecado es malo porque trae consecuencias malas. Hablamos la verdad en cuanto a la familia. Dios estableció que la familia se compone de un hombre y una mujer y procrean hijos si es la voluntad de Dios. Hablamos la verdad del matrimonio. Es un hombre para una mujer, no un hombre para 7 o 7 para una. Pues aquí no somos los 3 mosqueteros, 3 para uno y uno para todos. No, hermano. La verdad del matrimonio, un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. La iglesia es puesta como pregonera de la verdad. Y no hay otra institución en el mundo que tenga esta encomienda. Hebreos 10:25 es una clara indicación, vamos ahí, de lo importante que es el congregarnos. El hermano Jason hace unas 2 o 3 semanas dentro de esta clase del estudio preguntaba acerca de si la Biblia nos hablaba exactamente o enfáticamente acerca de la membresía. Y aunque la Biblia nos habla de cómo formar parte del cuerpo de Cristo, aquí sí nos habla acerca de la importancia de como asamblea salir y congregarnos. Mire Hebreos 10:25, dice la Escritura, no dejando de congregarnos, desde el 24, desde el 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué, hermanos? Para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Una pregunta. En el último mes, ¿usted a quién ha estimulado al amor y a las buenas obras? ¿A quién ha estimulado? ¿O ha estimulado el odio? ¿O la rencilla? ¿O la guerra? La Biblia dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Hey, te invito a la reunión de varones, no faltes, vamos a orar. Oye, vente, te extrañamos en la iglesia, no faltes, te esperamos en el siguiente servicio. A las buenas obras, hermano, vamos a tener esta campaña, se van a ocupar obreros, vamos a recibir a la gente, vamos a ser serviciales. ¿Qué te parece? Estimulas a las buenas obras, estimulas al amor. Perdónala. No saben lo que hacen. Mira, Dios te dé gracia, pero deja pasar eso. O somos de los que no, te la hizo que te la pague, si no nunca va a aprender. Y yo creo que el Señor te quiere usar para que aprenda. No, espérate, hermano. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Siguiente versículo. No dejando. Una buena manera de estimularnos es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es un versículo con una clara indicación de lo importante que para Dios es que usted y yo nos congreguemos. No hay manera que la iglesia pueda cumplir su deber o su propósito de existir si no nos congregamos. ¿Cómo vamos a madurar si no nos congregamos y ofrecemos nuestros dones al servicio de los santos? ¿Cómo vamos a ser consolados si no nos congregamos? ¿Cómo vamos a ser animados si no nos congregamos? Hermanos, no hay manera. Hay varios principios que podemos tomar de este versículo. Por ejemplo, el congregarnos es un claro mandato de Dios y el no hacerlo es una clara desobediencia a Dios. Los que tienen hijos aquí, o tú mismo que eres joven o señorita y vas a la escuela, ¿quién de ustedes mandan o mandaron en el tiempo escolar a sus hijos? ¿Quién de ustedes mandan o mandaron en el tiempo escolar a sus hijos? ¿Sí? ¿Por qué los mandaban, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué los mandan? Les va a ayudar por su bien. ¿Y en la casa no tienen bien? ¿Cómo se les da en la escuela, hermano? Cosas que no sabemos. ¿Y no puedes aprender para enseñarles? No. ¿Por qué los mandamos a la escuela? ¿Y no pueden aprender de otra manera? Todo lo que dicen estoy de acuerdo. Todo lo que ustedes están diciendo estoy de acuerdo. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que alguien no vaya a la escuela, primero, pues no es bien visto porque le va a faltar, pues, aprender a lo básico de la educación, ¿verdad? Pues leer, escribir. Ahora, creo que la mayoría de nosotros que somos adultos sabemos que no era necesario para nuestros padres y abuelos saber leer o escribir para ser gente de bien. ¿Estamos de acuerdo? Mi mamá no sabe leer y no sabe escribir, pero no hay mujer más amorosa que mi mamá y más generosa. Mi abuelito no sabía leer y no sabía escribir. Él literalmente aprendió a leer con pacas de Aquilo, como dijo la canción de los Tigres del Norte, hermano. De veras, él vendía kilos de chile piquín, vendía kilos de cabrito, vendía kilos de marranos, y él era lo que sabía. No sabía escribir, no sabía leer. Pobre de mi abuelo, cuando se perdieron los 3 ceros a la moneda, él se quedó hablando de millones. Nunca cambió, murió en el 2003. Nunca cambió su mentalidad de los millones. Mi papá le decía, suegro, bájense la gente que usted es millonario. Pues yo no sé, Ramón, pero yo me quedé con los millones. Yo tengo tantos millones y el cabrito me costó tantos millones, ¿verdad? No sabía y era gente de bien. Ahora, sin embargo, el que no vaya alguien a una escuela o no reciba capacitación de un maestro, pues le va a limitar a su conocimiento, le va a limitar a su entrenamiento, le va a limitar a su enfoque, le va a limitar a su esfuerzo, le va a limitar a su disciplina. Aunque todo eso puede aprenderlo secularmente, la escuela, parte de la propósito es ayudarle no solamente a que aprenda el abecedario o a contar. Las tareas es por un orden de disciplina. El uniforme forma carácter. La puntualidad forma a la persona. Entonces, está recibiendo una instrucción. Hermano, cuando alguien no se congrega en la iglesia, igualmente está limitado. Cuando Dios quería que hiciéramos más, que recibiéramos más, que tuviéramos más de Él, más de su palabra. La Biblia dice que no congregarnos es una mala costumbre. Dice, como algunos tienen por costumbre. El verso enseña que es algo que caracteriza a la gente en los días antes de la venida de Cristo. Miren lo que dice ahí, por favor, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que dice, cuando veis que aquel día se acerca. Esa va a ser una práctica o una característica de la gente antes de la venida de Cristo. Dejarán de congregarse. Y el pasaje está hablando dentro de ese contexto. Ahora, hermanos, el no congregarse expone al cristiano a graves peligros. La Biblia claramente dice que en los postreros días serían días peligrosos. Hermano, no solamente la Biblia habla del peligro global o de la violencia que existe como humanos, la Biblia habla del peligro espiritual también. Hermano, una oveja que está fuera del redil va a ser presa fácil de Satanás, va a ser presa fácil del engaño, va a caer en la mentira de Satanás, va a caer en la mentira de la comunidad LGBT, va a caer en la mentira del Medio Oriente. Hermano, hay cristianos, hermanos, que alejados de Dios están condenando a Israel. Hermanos, son tiempos peligrosos y no congregarnos nos conduce a peligros. Por eso es importante y debemos de congregarnos. Hermanos, la iglesia también dice la palabra de Dios que es una protección espiritual, nos da seguridad. Hermano, estar en el rebaño nos va a ayudar a mantenernos animados.
¿Quiere desanimarse? La culminación de alguien que se desanima es deja la iglesia. Esa es la culminación. Se desanimó. ¿Por qué? ¿Qué hago cuando estoy desanimado? Ve a la iglesia desanimado, pero ve. Son momentos y lapsos en la vida. Y voy a parar ahí, hermanos, aunque el estudio va a continuar, pero hermanos, no congregarnos implica un grave peligro para nuestras vidas y para nuestra familia. Entonces, hermanos, es por eso que se insiste, hermanos, no falten. Hermanos, vengan al estudio, hermanos, vengan a la oración. Hermanos, todos aquí el domingo, hermanos y hermanos y hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el rebaño junto, el rebaño unido, es más fácil que se mantengan. Obviamente, no sé si alguien de aquí ha visto, aunque sea en la tele, a los borreguitos cómo se dan de topes. ¿Alguien ha visto a los borreguitos, verdad? Darse de topes, cómo se dan la cabezota, hermanos, bien dados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque como son gregarios los borreguitos, o sea, van pegaditos, pues de pronto la pezuña de uno le pegó a la pata del otro, o le está ganando a la borrega del borrego, o algo está pasando, y se agarran a trancazos, ¿verdad? Pero no se separan, sino que el pastor viene y las jala y les pone eso, estate quieto, y vámonos otra vez el rebaño junto. Así pasa en la congregación, somos gregarios. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos distanciamos. No hagas eso, no te distancies. Ven, júntate, congrégate. Pues como somos gregarios, de pronto hay detalles, hay roces, hay fricciones, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Dense de topes y sigan adelante, hermano, nada más, ¿verdad? Me dan ganas, hermanos, de agarrar la mano. A ver, el que escupa primero gana, sobres. O agarrar. El que, para donde salte la saliva, es el culpable. Esa no se la saben, hermanos. Esa la aprendí en mi segundo semestre de teología pastoral, hermanos. Resolver conflictos. Hermanos, no deje de congregarse. No deje de congregarse. No deje de congregarse. Gente que faltó nada más por, voy a tomarme una temporadita para descansar. Voy a alejarme de la iglesia. Necesito ordenar mis ideas. Es como decir, estoy bien enfermo, pero déjame, me alejo del médico para curarme, y cuando esté curado voy con el médico. Pero así es. Me voy a alejar porque es que estoy desanimado, pero me voy a alejar para poner en orden mi mente, mis ideas, y después vengo a la... No, tus ideas, créame, lo último que van a hacer es ordenarlas, se van a desordenar más. Venga a la iglesia, congréguese, porque la iglesia fue dejada para nuestra madurez, para nuestro ánimo, para nuestro consuelo, para que dentro de la madurez desarrollemos nuestros dones, para que podamos incentivar a otros al amor y a las buenas obras, y para congregarnos. Congregarnos. Hermanos, que Dios nos ayude a dar la importancia a lo importante. La iglesia no es un lugar más, la iglesia es el lugar. La iglesia no es un tiempo más, la iglesia es el tiempo que le damos a Dios. Al César lo que es del César. ¿Cuántos aquí trabajan? Y los que no trabajan, que no comen, dice la Biblia. ¿Sí? El tiempo del César es del César. ¿Cuántos de aquí estudian? Bueno, ¿quién está inscrito en una escuela? Ahí hay, mira. Al César lo que es del César. ¿Cuántos de aquí tienen familia que ocupan de pronto ir a ver, echar una vuelta o algo? Levanten la mano, sí. Al César lo que es del César. ¿Alguien de aquí tiene agua en su casa que sí paga y luz que sí pagan? ¿Sí pagan, hermanitos? Paguen, hermanitos. Al César lo que es del César. ¿Sí? Oye, salen oportunidades de esparcimiento, que el río, que la alberca. De vez en cuando alguien hace eso, ¿sí? En alguna ocasión del año, de repente. Ok, al César lo que es del César. Pero a Dios, no te metas con las cosas de Dios. Ya es el César, ya le diste mucho. A Dios el tiempo de Dios. Trabaje duro, pero no falte a la iglesia.
visite la familia, pero no falte a la iglesia. Vaya a la escuela y saque buenas calificaciones. Ingratos, ni uno soltó un amén. Están en últimos exámenes, ¿verdad? Pero no faltes a la iglesia. Vaya a pagar sus recibos, pero no falte a la iglesia. Vaya de vacaciones, pero no falte a la iglesia. Hermanos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a parar ahí, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar para terminar con nuestro estudio. Gracias a todos, hermanos, por estar aquí. Nos estaremos viendo como iglesia el día domingo a las 10 de la mañana para la escuela dominical. No es cierto, no hay escuela dominical, solamente hay el culto de predicación y de acción de gracias por los padres. Los jóvenes van a estar a cargo del programa. Hermano Navarro, le habían dicho ya, no sé si le habían dicho, van a estar a cargo los muchachos del programa. Entonces véngase bañado, peinado. Antes nos veníamos de vaqueros hasta que el hermano me dijo Woody, ya después de ahí véngase como usted quiera, hermano. Yo tenía unas botas bonitas, después de ahí las regalé. Tenía un sombrero, hermano, bonito, de calidad, hermano, tejano, lo regalé. Tenía un pantalón acá cremosón, hermano, ahí lo tengo. Pero véngase usted como quiera. ¿Quiere venirse de vaquero? Véngase de vaquero. Nada más no sabía venir de los Rayados, hermano, porque lo expulsamos de la congregación. Mira, ya se despertaron, te fijaste que estaban dormidos. Nomás hablo de la carne y leones hambrientos. Vamos a orar, hermano, que Dios nos acompañe. Padre, gracias, amado Dios, por bendecirnos, ayudarnos a estar reunidos, Señor, y a escuchar tu palabra y ser bendecidos, Señor, con ella. Padre, tu pueblo ha salido de casa, Señor, y como explicaba, Señor, algunos del trabajo, algunos de las escuelas, algunos de los quehaceres propios del día, de la vida, del negocio. Pero, Señor, hemos aprendido que este tiempo es tuyo y aquí estamos, Señor. Padre, hermanos o hermanas que ocupan un buen trabajo, te pedimos provee, Señor. Queremos suplir a nuestras familias, por favor, Señor. Aquel hermano o hermana que ocupa más ingresos, ayúdale. Permítele que encuentre la manera de poder tener ese recurso. A mis hermanos o hermanas que trabajan por su cuenta en sus negocios, en sus vehículos, ayúdale, Señor, para que sean prosperados también, Padre. Y aquellos hermanos que están en escuelas todavía, en sus exámenes finales, en sus presentaciones últimas, dales gracias, Señor, para que su testimonio también sea bueno delante de los profesores y de las profesoras. Señor, vamos a casa rogando, Señor, que tú nos acompañes y nos permitas volver a casa con bien y una vez más estar aquí, si tu voluntad nos permite, este próximo domingo. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.